En un momento de la vida de Daniel se encontró atrapado en una situación de conspiraciones y de envidia hacia su persona. Lo que sucedió en la vida de Daniel no solo fue una historia de intriga política, sino una poderosa demostración de la fe inquebrantable que tenía Daniel. Así que prepárese para sumergirse en esta historia el día de hoy, que ha inspirado a muchas generaciones. Así que este es un mensaje de esperanza para todos nosotros. Ahora, empecemos por acá. ¿Quién era Daniel? ¿Quién era Daniel? Mire, fíjese que Daniel era un joven, era una persona valiente, llena de fe, que nunca dejó que las circunstancias difíciles de la vida le hicieran renunciar a su fe. A pesar que Daniel sufrió muchas situaciones difíciles, él se mantuvo firme en su amor para con Dios. Darío era el que estaba gobernando al imperio babilónico. Cuando este hombre, de nombre Darío, comenzó a gobernar, él decidió reorganizar su reino. Él llegó al poder de Babilonia y dijo: yo voy a reorganizar mi reino, y nombró a 120 sátrapas para que gobernaran. Los sátrapas, esa es otra palabra que quiero que recuerde hoy, eran funcionarios, eran administrativos. Ellos gobernaban en este imperio. La palabra sátrapa significa protector de un dominio. Entonces eran 120 protectores de diferentes dominios, los que había nombrado Darío. Estos gobernadores, que eran gobernadores regionales, eran responsables de administrar y supervisar diferentes provincias, como decir, diferentes estados de este imperio. Estos hombres eran los encargados de recolectar los impuestos y también mantenían el orden. Y ellos se encargaban de que las leyes se cumplieran. Entonces, en este capítulo, ¿qué capítulo estamos viendo hoy de Daniel? 6, muy bien. En el capítulo 6 de Daniel, este rey nombra a estos 120 sátrapas. La idea era que ellos gobernaran el reino y puso a 3, escuche, 120, y luego puso a 3 más que eran oficiales. Y en esos 3 oficiales que estaban por encima de los otros se encontraba Daniel. Daniel era uno de estos 3 oficiales. Los sátrapas tenían un papel importante, pero aquí en nuestra historia tienen un papel muy, muy importante, ya que ellos son quienes, movidos por la envidia, tenían envidia, contra Daniel comenzaron a conspirar para ver en dónde lo podían atrapar, porque Daniel era un hombre íntegro y era un hombre que tenía éxito. Y entonces estos sátrapas decían: uy, este nos cae mal, algo tenemos que hacer porque este está por encima de nosotros. Estos sátrapas representaban la jerarquía, es decir, el poder y la estructura administrativa de ese vasto imperio. Y su papel en la historia de Daniel destaca hoy los desafíos y los conflictos que pueden surgir en la política y la gobernanza de grandes reinos. Daniel era una persona que se destacó por su desempeño, un desempeño excelente. Era una persona, en lo que hacía, él era excelente. Y también era una persona fiel al rey, pero principalmente fiel a Dios. Y el rey, al ver que él era una persona tan excelente, tan buena, él planeaba que un día Daniel iba a estar por encima de todos. Él iba a ser, después del rey, el más grande en el imperio iba a ser Daniel. Entonces, este favoritismo del rey provocó en aquellos otros una gran envidia, un rencor. Y entonces los oficiales y los sátrapas buscaban la manera de hacer caer a Daniel, que Daniel tropezara, que Daniel no llegara a ese puesto. Ellos pensaban: ¿cómo podemos hacer a que este hombre
nunca nos gobierne. Entonces, ellos buscaban, y al no encontrar fallos en la conducta de Daniel, estos adversarios decidieron atacarlo en el único ámbito que podían tratar de destruirlo. Por lo que tenían que atacar la fe de él, porque él era un hombre íntegro, bueno. Decían, ¿cómo? ¿En dónde lo vamos a atacar? No hay forma de atacarlo. Bueno, pensaron, ataquémoslo por su fe. Ahí está la debilidad de él, su fe. Este hombre va a caer tarde o temprano. Ellos conocían que Daniel era fiel a Dios y sabían, fíjate que parte de la fidelidad de Daniel era que él oraba. ¿Alguien recuerda cuántas veces oraba Daniel? ¿Cuántas? Fíjate, 3 veces al día, 3 veces al día. Entonces, al darse cuenta ellos que Daniel oraba 3 veces al día, fueron a persuadir al rey y le dijeron, emite un edicto que no se pueda revocar, que cuando tú lo digas, nadie, ni tú mismo vas a poder quitar ese edicto, que prohíba que cualquier persona ore a otro Dios que no seas tú, el rey. Hazlo por un periodo de 30 días. Cualquiera que infringiera esta ley iba a ser arrojado, ¿usted se acuerda dónde? A los leones, al foso de los leones. Ahora, por su parte, Daniel se mantuvo fiel y continuó orando a Dios. Y él lo hacía abiertamente. Entonces el rey puso la ley: cualquiera que ore a otro Dios que no sea el rey, o sea, yo soy un Dios, dice el rey, lo vamos a matar cruelmente. Vamos a dejar que los leones se lo coman. Pero Daniel, un hombre fiel a Dios, dijo, ¿qué me importa? Yo sigo orando al Dios, y se mantuvo fielmente orando. Y lo mejor de todo, sabe que Daniel no se ocultaba, no temía hacer la voluntad de Dios. Frente a todos, él oraba. Al darse cuenta de esto, sus enemigos fueron corriendo ahí de chismosos con el rey a decirle, está yendo en contra de tu decreto. Pero recuérdese que el rey valoraba profundamente a Daniel, porque les comenté que en algún momento lo quería poner como jefe de todo. O sea, el rey tenía una estima hacia Daniel. Entonces el rey se sintió atrapado por su propio decreto y aunque intentó, no pudo encontrar manera de salvar a Daniel. No hubo forma. Entonces el pobre rey hacía regañadientes y con tristeza en el corazón, y ¿por qué firmé esto? Ordenó que arrojaran al pobre Daniel, ¿a dónde? ¿Al foso de dónde? De los leones. No tenía otra. Pero antes, fíjate, aquí está interesante esto, porque antes de que echaran a Daniel al foso, el rey le dijo, que tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, te salve. La Biblia nos relata que esa noche, imagínese usted, el rey lo respetaba a él mismo lo condena a muerte, y él guarda una esperanza que el Dios de Daniel lo salve. Dice la Escritura que él no pudo dormir esa noche de la preocupación que él tenía en su corazón. Imagínense, a la mañana siguiente se levantó el rey y se fue corriendo para allá, para el foso, corrió al foso. Y dice la Escritura que con una voz angustiada llamó a Daniel. Y para el alivio del rey, ya sabe usted qué es lo que pasó. Daniel respondió diciendo que Dios había enviado a un ángel para cerrar la boca de los leones, porque él era inocente delante de Dios y también delante del rey. Entonces el rey Darío se llenó de alegría, pero también se llenó de asombro de ver el Dios que Daniel tenía. Ahora, mira el rey, qué inteligente. Luego el rey ordenó
ordenó que arrojaran a los hombres que acusaron a Daniel. Dijo, agárrenme a estos junto con sus familias. Y a ellos sí, métanlos a los leones. Y dice la Escritura que ni siquiera habían llegado al fondo del foso y los leones ya los habían devorado a todos. Amada congregación, esta es una impresionante historia, pero es una historia que nos enseña, y nos enseña cómo nosotros somos llamados a mantenernos firmes en nuestra vocación cristiana. Esta historia nos invita a mantenernos firmes en nuestra vocación cristiana. Y esto incluso cuando enfrentemos pruebas y desafíos. Daniel no solo nos enseña de la preciosa fidelidad de Dios, pero también nos enseña sobre la fidelidad de Él hacia Dios. Dios espera de nosotros que a pesar de las dificultades y a pesar de las circunstancias y las consecuencias que pudiéramos enfrentar, nos mantengamos firmes y fieles a Él. Daniel hoy nos muestra el principio de integridad en situaciones difíciles. ¿Escuchó bien? El principio de integridad en situaciones difíciles. Entonces, vamos a ver algunas cosas que nos enseña Daniel hoy. Aquí abra bien su mente, sus ojos, porque esta historia es increíble, es hermosa, pero nos enseña cosas. Número 1, Daniel nos enseña ser fieles a Dios en todas las circunstancias de la vida. Daniel, a pesar del decreto que ordenaba cometer un acto de idolatría, ¿qué dice el primer mandamiento? ¿Se acuerda usted? ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás otros dioses aparte de mí. Entonces, Daniel nos enseña a ser fieles a Dios en todas las circunstancias de la vida. Daniel no dudó en continuar orando 3 veces al día, a pesar de que había una prohibición. Su fidelidad y compromiso son ejemplos para nosotros hoy. ¿Ejemplos de qué? Hermanos, Daniel hoy nos enseña un ejemplo de devoción, nos enseña la verdadera vocación y nos enseña lealtad y fidelidad. Él nos enseña que en medio de la persecución se puede ser fiel. Ahora, también podemos ver acá que hay un paralelismo, que hay 2 cosas puestas al lado y que tiene que ver con el Señor Jesús. Usted sabe que cuando se escribió el libro de Daniel, Jesús no había nacido, pero ahora lo podemos ver ese paralelismo con la vida de Jesús. Ambos fueron acusados injustamente, ¿cierto? ¿Jesús fue acusado alguna vez injustamente? Sí, Jesús fue acusado injustamente a tal punto que llegó a la cruz. Y Daniel fue acusado injustamente. A lo mejor tú también vas a ser un día acusado injustamente. Ambos enfrentaron la muerte debido a su amor a Dios. Tanto Daniel fue acusado y fue llevado a la muerte, Jesús también fue acusado y fue llevado a la muerte. Y al igual que Daniel, fue rescatado del foso. Daniel fue rescatado del foso de los leones y Jesús fue rescatado de la tumba. Y ahí lo que podemos ver es la manifestación del infinito poder de Dios y la protección segura que podemos encontrar en Dios. El poder que salvó a Daniel nos muestra el poder salvador de Dios. Dios tiene un poder salvador.
¿Y sabe cómo manifiesta Dios ese poder salvador? En la persona de Jesucristo. Cuando usted pone su mirada en Jesús, cuando usted cree en Jesús, Dios obra ese poder salvador. El mismo poder que sacó a Daniel de la fosa de los leones, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, ese poder Dios lo pone disponible para nosotros en la persona de Jesucristo, para aquellos que creen en Él. Así que seguramente en nuestros días, acá en la tierra, tendremos que enfrentarnos a situaciones en donde nos va a ser sugerido o nos van a presionar o de manera incluso sutil para que usted abandone su fe. Tarde o temprano a usted se le va a sugerir de alguna manera que abandone usted la fe. Se te van a presentar 1000 razones para no orar. Se te van a presentar 1000 razones todos los días para que tú no ores. Se te van a presentar 1000 razones para que tú no vengas al templo a adorar a Dios. Se te van a presentar 1000 razones para dudar si el Señor debe o no debe estar en el primer lugar en nuestra vida. Eso va a llegar o está llegando a tu vida. Y esto nos lleva a la segunda lección que nos deja este capítulo 6 de Daniel. Porque si hay cosas que te hacen dudar si debes o no estar en la fe, si debes o no ser fiel a Dios, entonces vamos a la segunda parte que te va a ayudar a pasar por eso. Número 2 es integridad. De Daniel hoy aprendemos la integridad. Si por algo era reconocido Daniel, era por su integridad. Y los otros administradores simplemente no podían encontrarle falta a él, porque él era una persona íntegra. Su vida era ejemplar y su conducta era intachable. Fíjate que eran 120 y no le encontraban qué, porque era una persona de conducta intachable. Era un modelo de comportamiento ético. Entonces, Daniel hoy nos enseña, hermanos, que la integridad es un principio fundamental para nosotros, para nuestra relación con el Señor. No podemos relacionarnos verdaderamente con Dios si no tenemos integridad. Si Daniel no hubiera sido una persona íntegra, esta historia hubiera sido totalmente diferente. Cae en el pozo y los leones lo acaban. Pero porque Daniel era una persona con una integridad a prueba de todo, Daniel fue rescatado. Daniel hoy nos muestra que la integridad tiene un valor delante de Dios, un valor importante. La integridad tiene poder. Cuando usted es íntegro con Dios, eso tiene poder. No se puede esperar ser salvados por el Señor si no se es íntegro. Todos queremos el favor de Dios, pero pocos queremos dar a Dios con integridad. No me estoy refiriendo a dinero acá, no me la entienda. Es darle su vida, es darle todo al Señor, darle su tiempo, tiempo de oración, tiempo de escudriñar su palabra, tiempo de congregarse. Si usted no es íntegro, usted está en riesgo. ¿Qué salvó a Daniel otra vez? Su integridad. Si él no hubiera sido íntegro, le meten cualquier trampa y se va al foso. O simplemente Dios no lo libera del foso. Entonces, esta lección de hoy nos debe de llevar a la reflexión. Señor, yo soy una persona íntegra delante de ti, íntegro con mi tiempo a ti de oración, íntegro con mi tiempo de dedicar al estudio de la palabra, íntegro con el tiempo de ir a adorarte, íntegro con dedicarte lo que debo hacer. Y esto nos lleva a la tercera lección. Valentía. Daniel, a pesar
de saber las consecuencias, no se apartó de sus prácticas religiosas. Él mantuvo su fe. Él se mantuvo valiente a pesar de toda la adversidad que estaba enfrentando él. Yo no sé, me parece que no. Escuche bien esto. Yo no sé si usted y yo nos vamos a ver enfrentados en esta vida o en este país a la muerte por nuestra fe. Yo no sé si a usted y a mí un día nos van a parar y nos van a decir, ¿eres cristiano? Sí, cuello para afuera. No lo sé, yo lo dudo. Yo dudo que usted y yo, a no ser que usted decida irse de misionero al África o a algún otro lugar, pero acá en nuestra comodidad, yo no creo que nos vayamos a ver nosotros enfrentados a la muerte por nuestra fe. Pero sí sé que cada día y cada domingo nos vamos a ver enfrentados a tomar decisiones con respecto a nuestra fidelidad a Dios. Eso sí lo sé. Usted cada día se va a ver confrontado a esa situación. Todos los días usted va a tener que tomar la decisión si cuando usted abre los ojos le dedica un tiempo a Dios. Usted se va a ver confrontado si el domingo usted lo dedica a la familia, a los vecinos, al trabajo o a lo que usted quiera, o se lo dedica a Dios. Eso sí lo sé. Dudo que usted enfrente poner el cuello para que se lo corten por su fe. Pero creo que usted sí va a ser enfrentado cada día para dedicarle tiempo a Dios, para honrar a Dios con su vida. Pregúntese, ¿tengo un tiempo sagrado y especial de oración a Dios todos los días? ¿O va en el carro orando? ¿O por ahí cuando necesita algo, ay Diosito lindo, ayúdame? ¿O usted realmente tiene un tiempo suyo con Dios? ¿Es usted una persona organizada? ¿Usted está organizado? ¿A qué me refiero? Tiene organizadas sus actividades durante la semana para dedicarle ese tiempo a Dios y el domingo para dedicar. Mira, cuando alguien no viene el domingo a la iglesia y luego no viene el otro domingo y el otro domingo y el otro domingo, ¿sabe qué habla eso de nosotros? Que tenemos una vida desorganizada. Podemos tener organizada la economía, a lo mejor, pues si trabaja mucho va a tener más. Pero no tenemos organizada nuestra relación con Dios, nuestra fe. Daniel no dudó, pero ni así, mire, ni este tamañito, ni pequeñito, no dudó por un instante acerca de su devoción diaria a Dios. No dudó. Defendió con su vida el compromiso de amor que él tenía con el Señor. Ahora, ¿cuál fue el motor que impulsó a Daniel a tomar esa drástica decisión? Porque eso era drástico. Si adoras a otro Dios, los leones te van a comer. ¿Sabe qué motivó a Daniel? Una sola cosa: el amor. El amor a Dios. Y gracias a que él amaba tanto a Dios, ese amor, ¿sabe cómo él lo manifestó? En una cosa: fidelidad. Fidelidad. Era un hombre fiel a Dios. Y esto nos lleva al cuarto punto: protección divina, la protección de Dios. Fíjate, ¿qué pasó ahí? Ese fue el resultado. La protección de Dios fue el resultado de la fidelidad de Daniel. Cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, dice la Escritura que Dios envió ¿a quién? A un ángel. Mandó ayuda sobrenatural ahí, que cerró las bocas de los leones. Y de esa manera Dios lo protegió. Esto nos deja claro que la protección del Señor
siempre está disponible para aquellos que son fieles. Siempre. No debes de dudar que Dios te protege. Si tú eres fiel a Dios, Dios manifiesta su protección para aquellos que son fieles a Dios. Y por último, con esto termino, Daniel nos enseña la justicia de Dios. Aquellos que conspiraron, que lo acusaron, todo esto era injusto, ¿no? Fueron finalmente, ¿qué pasó? Castigados, fueron eliminados. Esto parece ser un pequeño detalle ahí, pero no lo es, es un gran detalle. Esto nos enseña, hermanos y hermanas, que la justicia de Dios siempre prevalece por encima de todo. Y los que cometen el mal no van a quedar impunes tarde o temprano. Mírenlo así por un momento. Todas aquellas cosas, personas, circunstancias que pudieran hoy apartarnos de Dios, tarde o temprano serán destruidas. Todo, absolutamente todo. Todo va a dejar de existir. Todo va a desaparecer. En unos 100 años, ninguno de los que estamos acá, ni los más chiquititos, en unos 100 años, seguramente, ninguno de nosotros vamos a estar acá. Ya no vamos a existir. Y finalmente, cuando usted y yo no existamos, difícilmente alguien se va a acordar de nosotros. Usted se acuerda el nombre completo y la fecha de nacimiento de el abuelo de su abuelo. ¿Se acuerda cómo se llamaba el abuelo de su abuelo? La fecha de nacimiento. ¿Tiene fotos de él? ¿O fotos de todos sus familiares de hace 2 generaciones? ¿Los identifica usted? En 100 años nadie se va a acordar de mí ni de usted. Nadie. A nadie le vamos a importar. A lo mejor alguna fotografía por ahí quedará de recuerdo. Mira, aquel señor que está allá fue pastor, fue tu abuelo o es tu tatarabuelo. ¿Quién era ese señor? No lo sé. Pero esas son realidades. Daniel entendió esto. ¿A qué voy? Daniel entendió que todo lo temporal es vano. Que todo lo temporal es vano. Pero no así Dios. Porque Dios no es temporal. Por eso Daniel dedicó su vida y puso su mirada en lo eterno. Él no se amarró a lo temporal, a las casas, a los carros, a la familia, a mi comodidad, ya. Él no se enfrascó en eso. Él puso su mirada en lo eterno, en lo que no tiene fin. Por eso a él no le importaba morir. Fíjate qué nivel de hombre que hasta su propia vida no tenía valor, o el valor, sí tenía valor, pero no el valor suficiente para perder la eternidad con Dios. Ese nivel de compromiso, ese nivel de entendimiento y de amor por Dios tenía él. Él no puso su mirada en lo que tiene fin, en lo que se acaba. Y sabes que yo digo que esta era una maravillosa, increíble, no tengo palabras para expresar, relación que tenía Daniel con Dios. Pero esta maravillosa relación de Daniel con Dios nos llama hoy y nos invita hoy a desarrollar una relación diferente con Dios. Y una relación que va a durar, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dura su casa? En California duró cuando pasó el fuego, ahí se fue la casa. El carro sale si viene alguien y te lo choca. Todo se acaba. Pero Daniel puso su mirada en esa relación permanente y eterna
con Dios. Cuando nosotros cambiemos el chip en nuestra cabeza y dejemos de ver solo lo de hoy, lo material, lo que tengo hoy en mis manos, lo que quiero lograr hoy, mi familia, mis cosas, mi tiempo, hasta que nosotros no dejemos de ver esas cosas como lo más importante, Dios no va a poder ser lo más importante. Dios quiere tener esa relación contigo. ¿Y sabes por qué sé yo que Dios quiere tener esa relación contigo? Porque Dios dio lo mejor de Él. Dios dio lo mejor de Él para que nosotros tengamos un destino eterno seguro. ¿Qué es lo mejor de Dios? Jesucristo. Jesucristo. Entonces Dios sí quiere que tú estés con Él eternamente. Por eso dio Dios lo mejor y dio a Jesús, a su propio Hijo. Entonces, ¿puedes poner tú tu confianza en Jesús, sí o no? Puedes. Es lo mejor de Dios. Pon tu mirada en Jesús. En Jesús. Jesús no defrauda. ¿Quién puede decir aquí que Jesús defrauda? Nadie. Por el contrario, ¿sabe qué? Jesús sí nos saca de los fosos de la vida, donde los leones nos quieren comer, donde la avaricia nos quiere comer, donde la desidia nos quiere comer, donde la pereza nos quiere comer, donde los bienes materiales nos quieren comer, donde las posesiones nos quieren comer, donde los temores nos quieren comer. De ese foso nos vino a sacar Jesús, de ese foso de cosas temporales. Termino con estas palabras de Pablo, de San Pablo. Muchos años después, ya en el Nuevo Testamento, San Pablo diría esto en 1 Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58. Aquí vemos a otro gran hombre de Dios. ¿Cómo miraba Pablo su relación con Jesús, con Dios? Pero gracias sean dadas a Dios, de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, ustedes y yo, manténganse firmes y constantes. Dos palabras importantes: firmes y constantes. Y siempre creciendo en la obra del Señor. Siempre creciendo en la obra del Señor. Seguros, dice Pablo, de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Todo lo que usted haga para el Señor no carece de sentido. No careció de sentido para Daniel, no careció de sentido para Pablo, no careció de sentido para los apóstoles, que no carezca de sentido para usted. Que el Señor le motive a crecer en esa preciosa fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.